C5, que está ubicado sobre la carretera nacional, ahí están las oficinas del número de emergencias 911, desde donde se orquestó la detención de un hombre que hizo más de 60 llamadas falsas a este número 911 y actualmente enfrenta un proceso ante la justicia. ¿Verdad, Víctor González? Adelante, tienes todos los detalles. Gracias, licenciada. Buenas tardes, gusto en saludarla. Así es, fue el pasado 18 de enero cuando los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a este joven, y decimos joven porque tan solo tiene 20 años de edad, lleva por nombre Pedro Gabriel, como es identificado, tras estas 61 llamadas que realizó a estas oficinas del 911, como ya usted lo decía, ubicadas en el Centro de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado. Nos platicaba Pedro Vallarta, él es el director de estas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que bueno, esta persona pues prácticamente se cansó de marcar a este número, al 911, 61 llamadas durante los meses de mayo y junio, en los que reportaba situaciones que pues parecían reales. No era una llamada en la que únicamente se reía, se burlaba o decía cualquier cosa. Eran llamadas en las que él decía direcciones, afirmaba que estaban sucediendo hechos por lo regular violentos, que había homicidios, que había cuerpos tirados, que había situaciones con sangre, violencia. Entonces esto por supuesto alertaba a las autoridades, las mandaba hasta ese sitio, y ya una vez que llegaban se daban cuenta que pues eran falsas. Entonces ellos comenzaron a detectar patrones en esta persona, que marcaba a ciertas horas, ciertos días, bajo qué nombre lo hacía, e incluso cuando también pues modificaba su voz al hacerla más aguda, más gruesa. Entonces esto llevó a una investigación, presentaron todas esas pruebas ante la Fiscalía General de Justicia, y una vez este organismo encargado precisamente de la Procuración fue que se encarga de detectar a esta persona, porque sabemos y lo pudimos observar hace algunos momentos que estuvimos ahí, cuando una persona llama al 911 se puede obtener, gracias a la tecnología y sobre todo a diversos sistemas de geolocalización, desde dónde están marcando, para que entonces las personas que quizás cometían este tipo de bromas, les parecía gracioso movilizar a las autoridades, que lo piensen dos veces, porque las autoridades cuentan con tecnología suficiente para detectar en dónde están ubicadas, también desde qué número están marcando, y por supuesto el radar y el perímetro en el que pueden estar ubicados, para que lo piensen dos veces y sobre todo que pueden enfrentar un proceso judicial ante la autoridad, como esta persona, repetimos, Pedro Gabriel, de 20 años, quien actualmente, licenciada, se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social de aquí del Estado, en uno de los que se encuentran aquí en la entidad, por ser señalado del delito de desorden público. Primero se le había citado a una audiencia inicial, no acudió, es por eso que toman el juez la medida cautelar de dictarle prisión preventiva, para que esta persona no vaya a escapar durante el proceso y que sobre todo no vuelva a alertar a las autoridades. Si le parece, escuchamos algunos detalles y cómo fue que se dio esta detención por parte de Pedro Vallarta, director del C5 estatal. Seguir el patrón de las llamadas y vincularlos a un solo número telefónico, porque en el reporte que realizan, muchas veces esta persona cambiaba de nombre. Entonces lo que hacíamos era, pero generalmente no cambiaba de número telefónico. Entonces era en ese sentido fácilmente rastreable, y lo que hacíamos también es seguir un patrón de voz para tratar de determinar que se trataba de la misma persona. Ahora, ese fue ya un trabajo de investigación, el de la Fiscalía, para que ellos tienen un banco de voz específico y hicieron las investigaciones pertinentes para ligar a esa persona con un cierto domicilio, más bien a esa voz con un cierto domicilio, con una cierta persona, y llegar a la conclusión de que se trataba de este individuo. Licenciada, en promedio a estas instalaciones, en particular a las oficinas del 911, al año se reciben casi 3 millones de llamadas, o poco más de 3 millones de llamadas al día. También existe un promedio de que son 10,000 llamadas las que se reciben. De esas,
4 de cada 10 son totalmente falsas, es decir, que se dieron datos pues que no son verídicos, y también 6 de cada 10 terminan siendo improcedentes porque de alguna u otra manera las personas que se comunicaron dieron algún dato mal, también pudieron quizás haberse equivocado, pensaron que a lo mejor era una situación y terminó siendo otra. Entonces únicamente un 40% digamos de las llamadas que se reciben en el 911 son verídicas y atienden las autoridades pues de manera responsable. Lo que hay que señalar, licenciada, es que también no se vale movilizar a las autoridades, tener ese criterio quizás por burla hacerlo, porque también, como ya lo decía Pedro Vallarta, pueden enfrentar un proceso judicial y también incluso pisar la cárcel, como Pedro Gabriel, que está enfrentando este proceso por hacer 61 llamadas falsas en un lapso de 2 meses al 911 en el C5 estatal. Gracias, compañero. Esto es sumamente preocupante, ¿eh? Este complejo llamado C5, por si no lo sabe usted, es el corazón que conecta a todos los cuerpos de seguridad, emergencia, de auxilio del Estado de Nuevo León, y como tal debe estar libre de malas prácticas y se le debe de respetar en sus funciones. Si usted que nos está escuchando o nos está viendo a esta hora, 2:28 p.m, no guarda ese respeto y se agarra haciendo llamadas de broma o falsas, como este chavito, el pasado 18 de enero, de 20 años, Pedro Gabriel, va más allá de un simple juego. Está evitando que se le preste ayuda a una familia que puede estar en riesgo, o que no se atienda a tiempo una emergencia, o peor aún, está ayudando a que criminales escapen. Así de grave es el hecho de que tantas personas hagan llamadas en falso o improcedentes. Qué bueno que ya se está haciendo algo. Qué bueno que se está dando un ejemplo con un joven de 20 años que hizo más de 60 llamadas de estas. Imagínese usted qué tan aburrida y vacía debe estar la vida de este chavo para que su única ocupación sea estar generando llamadas falsas al C5. Mucho ojo a esto, mucha atención. Esto no es broma, esto no es juego. No la estamos rebanando. Hay que tomar en serio el número 911, 911. Hay que respetar a esa institución policíaca. Hay que tomar conciencia que es un servicio que en cualquier momento podemos ocupar todos nosotros. Ojalá que el mensaje se les quede grabado y esas llamadas de broma o esas llamadas en falso se acaben de una vez